Buenos días, estimados alumnos. Vamos a esperar un minuto más para que los compañeros se puedan conectar. Mientras tanto, voy a revisar la configuración de Zoom para evitar algún tipo de imprevisto durante la clase. Muy bien, estamos listos. Vamos a comenzar. Bienvenidos a la clase de Finanzas 2 por parte de la Universidad Santander. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes y antes de comenzar esta sesión, me gustaría recordarles que el próximo 9 de octubre es el último día del curso. Entonces, los invito a todos ustedes para que vayan entregando sus actividades en tiempo y en forma. Todavía nos queda una semana, entonces, por favor, administren muy bien su tiempo para que puedan cumplir con todas sus actividades de forma correcta, de tal manera que ustedes puedan obtener una excelente calificación. Cualquier duda acerca de las actividades, por favor, con confianza, ustedes pueden escribirme un mensaje a través de la plataforma o enviarme un correo electrónico. Y con gusto estaré para apoyarlos. Muy bien. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. La sesión de hoy está basada en el producto número 1, ¿sí? El producto número 1 trata sobre la elaboración de una línea de tiempo para mostrar el inicio y la evolución de las finanzas. Entonces, durante esta clase vamos a ver por qué es importante las finanzas y que esta disciplina no es nueva, sino que desde hace miles de años ya se empezaban a realizar transacciones que tenían que ser registradas por todas las personas que lo realizaban. Entonces, vamos a empezar. Introducción al tema. La actividad financiera existe desde el primer momento en que se utiliza el dinero como medida de valor e instrumento de cambio de cualquier tipo de transacción. Desde épocas muy remotas, la obtención de beneficio económico ha sido de gran importancia para el hombre como medio de garantizar su subsistencia y mejorar su calidad de vida. Incluso antes de que la moneda se inventara, se hacían transacciones entre objetos, es decir, se realizaban los trueques. Por ejemplo, yo podía intercambiar a lo mejor un puñito de arroz por un puñito de frijol, ¿sí? Entonces, se intercambiaban bienes anteriormente y todo eso también lo registraban. Posteriormente, años después, se inventó el dinero y de esta forma fue más fácil tener un control de las finanzas y de esta manera surgió esta disciplina. Y el dinero es muy importante porque es un medio para garantizar la subsistencia y mejorar la calidad de vida. Y no únicamente para las personas, sino también para las empresas, porque si la empresa no cuenta con dinero, entonces no puede llevar a cabo algún proyecto importante para el crecimiento de la misma, o tampoco va a poder comprar mercancías si no tiene dinero, o tampoco va a poder solicitar un crédito porque luego no va a tener dinero para poder pagar esa deuda. Entonces, prácticamente el dinero es sumamente importante, y es por eso que las finanzas
también lo son, porque es necesario tener un buen registro y control del dinero, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la historia de las finanzas. Aquí les voy a compartir una serie de acontecimientos históricos que marcaron el inicio de las finanzas. Ustedes en su actividad, en el producto número 1, van a poder investigar más información acerca de esto. Esto es un panorama general sobre la historia de las finanzas, pero si nos vamos a detalle, hay otro tipo de acontecimientos que también son importantes. Entonces, en sus actividades ustedes pueden investigarlo sin ningún problema. Por ejemplo, en su línea de tiempo pueden mencionar a Karl Marx y otro tipo de situaciones que marcaron de una manera significativa la historia de las finanzas. Bien, entonces vamos a comenzar con este resumen sobre la evolución de la contabilidad y las finanzas. Continuamos con la época de la antigüedad. En la época de la antigüedad surgió la escritura pictográfica y jeroglífica. Esto es una serie de dibujos que representan alguna situación. Voy a mostrarles aquí un ejemplo sobre la escritura pictográfica y jeroglífica. Los jeroglíficos son dibujos y esto era muy común que lo utilizaran anteriormente porque aquí ellos podían registrar en las paredes, ellos tallaban las figuras y de esta manera ellos podían tener un registro de lo que estaba ocurriendo. Me imagino que han visto algún documental de Egipto acerca de las pirámides de Egipto y en las paredes de estas pirámides, ahí podemos encontrar una gran cantidad de símbolos. De hecho, hay personas que se dedican exclusivamente al estudio de estos símbolos para poder descifrar qué era lo que nuestros antepasados querían registrar o qué es lo que nos querían contar con esto. Entonces, aquí, por ejemplo, si ellos intercambiaban una vaca por un por unas 3 gallinas, vamos a poner un ejemplo porque como les comentaba anteriormente, se hacían los trueques de animales o de bienes o de objetos. Entonces todo lo registraban aquí en las paredes por medio de dibujos. Y así ellos tenían un control acerca de lo que estaban intercambiando. Entonces, esto es la escritura pictográfica de dibujos y jeroglífica. Más adelante se crearon las tablillas de barro. Las tablillas de barro, aquí les voy a mostrar, son estas. Aquí, en estas tablillas de arcilla, ellos empezaban a realizar la escritura pictográfica y jeroglífica. En lugar de dibujar las paredes, lo que hacía era mejor dibujar en las tablillas de barro. Y era mucho más cómodo porque esta tablilla de barro podían trasladarla a cualquier parte, la podían llevar consigo. Entonces, esta es una tablilla de barro, aquí como podemos ver en la imagen. Y aquí es donde nuestros antepasados hacían sus dibujos para mostrar algún acontecimiento importante. Posteriormente se creó la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme son una serie de símbolos que representan letras o palabras. Por ejemplo, estos son los símbolos
Esto significa la A, esto significa la B, esto significa la C. ¿Sí? Entonces, estos símbolos es como si fuera un lenguaje de forma escrita. Vamos a hacer una analogía con la escritura china. En la escritura china nosotros vemos que ellos, para escribir, utilizan símbolos. Y estos símbolos significan letras o significan palabras cortas. Por ejemplo, este símbolo que aquí les muestro en el idioma chino significa soldado. Esto significa suelo. Esto significa sol. Esto significa cuchillo. Entonces, de una manera muy parecida, nuestros ancestros crearon la escritura cuneiforme. También son símbolos que significan palabras o letras. Entonces, estos símbolos los empezaron a plasmar en las tablillas de arcilla. Entonces, ya poco a poco se fue configurando lo que viene siendo la escritura. Anteriormente era con dibujos y posteriormente fueron con símbolos o signos que representan letras o palabras cortas. Y esto es muy parecido a lo que vemos con todas las personas de China y de Japón, que ellos escriben también con símbolos. Más adelante se creó el sistema de pesas y medidas. Como les comentaba en el ejemplo anterior, anteriormente se intercambiaban objetos. Entonces, yo, por ejemplo, intercambiaba un puñito de arroz por un puñito de frijol, pero en lugar de tomar la mano como medida, ya se empezaron a crear los sistemas de pesas y de medidas. Es decir, ya podían decir, bueno, te intercambio 1 kilo de arroz por 1 kilo de frijol, ¿sí? Ya hablábamos de kilos, de gramos, y de litros también. Entonces, de esta manera, pues también ya era más equitativo el intercambio de objetos o de bienes. Después se creó el ábaco y con el ábaco podían registrar las cantidades para poder realizar sumas y restas. Vamos a mostrarles aquí un ejemplo del ábaco. Entonces, con este instrumento, ellos hacían estas operaciones sencillas de sumas y de restas y también lo utilizaron para poder llevar el registro de lo que intercambiaban. Posteriormente se creó el papiro y la moneda. El papiro es el antecedente de las hojas de máquina que conocemos hoy en día. Les voy a mostrar aquí el ejemplo del papiro. El papiro incluso proviene de una planta. Entonces, ya a partir de aquí ya empezaron a descubrir que con las plantas y los árboles podían crear hojas que les iban a permitir escribir todo lo que ellos querían compartir con la humanidad. Aquí nuestros ancestros, ellos escribían en los papiros, en lugar de las tablas de arcilla y en lugar de escribir en las paredes, ahora escribían en los papiros. Y aquí ellos plasmaban los dibujos, la escritura jeroglífica o la escritura también cuneiforme. Ya ellos empezaban aquí a hacer sus anotaciones acerca de todo lo que ocurría en la historia. Y también se creó la moneda. La moneda anteriormente era de oro, entonces estaba muy pesado y eran monedas grandes. Entonces, como vieron que esto era muy incómodo para poder trasladar y para poder que una persona los pudiera guardar, poco a poco la moneda se fue transformando. Cambió de material hasta llegar a lo que ahora conocemos como las monedas, tal y como las conocemos. Incluso los billetes son de papel. Incluso ahorita en la actualidad
hasta utilizamos el dinero electrónico. Podemos hacer transacciones por medio de nuestra aplicación del banco, del celular o por internet. Podemos ahí transferir dinero. Entonces tenemos el dinero ya de forma electrónica. Entonces, de cómo comenzó antes, que se hacían con puro oro las monedas, hasta ahora, realmente ha cambiado mucho la evolución de la moneda. También el dinero lo tenemos en las tarjetas de débito, ¿sí? Entonces, es dinero virtual prácticamente. Entonces, vemos cómo es que, que ha cambiado la forma de hacer negocios y de poder recibir dinero. Muy bien, todos estos acontecimientos surgieron en la antigüedad. Ahora vamos a pasar a la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? Bien, en la Edad Media se desarrolló el sistema numérico arábigo. El sistema numérico arábigo son los números tal y como lo conocemos hoy en día. El 1, 2, 3, 4, 5. Esos números son números arábigos. ¿Y por qué se crearon? Bueno, se crearon porque en la Edad Media estaban las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares que estaban organizadas por el Papa y las potencias cristianas del occidente, porque ellos querían recuperar Jerusalén y la Tierra Santa del control musulmán. Entonces, los caballeros de esa expedición de las cruzadas, ellos tenían que vender sus pertenencias para poder adquirir equipo militar y para poder pagar la expedición. Entonces, durante esta época también surgieron nuevas rutas mercantiles y estas situaciones propiciaron la necesidad de contar con algún tipo de registro de las transacciones mercantiles. Entonces, por ello, desarrollaron los números arábigos para poder contar con facilidad todo lo que recibían y también el dinero que ellos ganaban para poder costear su expedición. Entonces, esto fue lo que ocurrió en la Edad Media. Ahora bien, en el Renacimiento, aquí en el Renacimiento, surgió la imprenta y comenzaron a registrarse las operaciones mercantiles. También, como ya se inventó la imprenta, entonces en esta época ya empezaron a surgir muchos escritores, entre ellos Fray Luca Pacioli. ¿Quién es Fray Luca Pacioli? Él es el padre de la contabilidad. Aquí les voy a mostrar una foto de él, porque gracias a él, ustedes están estudiando contabilidad y finanzas. Incluso muchos de ustedes están estudiando esta carrera. Fray Luca Pacioli, él es el padre de la contabilidad porque él hizo un libro que se llama Suma Aritmética, que en ese libro él explica detalladamente el concepto de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono. Y este principio es muy básico en contabilidad. Incluso todavía se sigue utilizando porque de esta manera estamos registrando las transacciones en los libros de contabilidad con el cargo y el abono. Entonces, todo esto fue idea de Luca Pacioli. Y también él también en su libro escribió que era importante tener cuentas contables. Entonces, la gran mayoría de los conocimientos básicos de contabilidad surgieron gracias a lo que viene siendo a Luca Pacioli, ¿verdad? Porque él fue el que estudió esta disciplina, el que se interesó por buscar una manera de tener un registro más, más riguroso acerca del dinero. Entonces, él es el padre de la contabilidad y gracias a él, muchos estudiamos la carrera de contadores. En la Revolución Industrial, aquí surgió la industria y el mercantilismo se fortaleció. Anteriormente, todos los productos que vendían los comerciantes
se hacían de manera artesanal, sí, se hacían a mano. Pero en la Revolución Industrial se creó la máquina de vapor y con esto se dio inicio al desarrollo de las fábricas. Incluso en esta época también surgió la empresa automotriz de Ford, gracias a Henry Ford. Entonces, ya se empezaron a configurar las primeras empresas grandes. Y por tal motivo, ya se le tenía que dar validez oficial a la profesión contable, porque vieron que como la empresa ya era muy grande y tenía muchos recursos y recibía mucho dinero, y también se tenían que realizar algunos gastos importantes, entonces tenía que haber personas que se dedicaran exclusivamente al registro de las operaciones que se realizaban en la empresa. Entonces, por ello, durante la época de la Revolución Industrial, ya empezó a surgir la profesión contable, ya como lo conocemos ahora, ¿verdad? Ya empezaron a surgir los contadores que trabajaban en las empresas. Continuamos ahora con la época contemporánea. Aquí en la época contemporánea, en la década de 1930, en Estados Unidos, se generó una de las peores catástrofes financieras, a lo que se le conoce como la Gran Depresión. Y a causa de ella, cientos de empresas estadounidenses tuvieron que quebrar. Por lo tanto, fue necesario reformar las leyes e instituciones de supervisión financiera, así como las normas bajo las cuales se elabora la información financiera para poder proteger a los inversionistas y evitar futuros episodios de inestabilidad. Entonces, a partir de la Gran Depresión, surgieron las primeras leyes y normas de contabilidad, pero cuando tomó más fuerza fue a principios del año 2000, cuando empezaron a detectar que había muchas empresas que cometían fraude, entre ellas la empresa Enron. Enron era una empresa de Estados Unidos que se dedicaba al sector energético y era una empresa muy exitosa durante muchos años, pero hubo un momento en el que a la empresa le empezó a ir mal, pero para no alarmar a los accionistas, ni a los empleados, ni a nadie en la empresa, ellos empezaron a maquillar los estados financieros. Hubo un momento en el que ya se descubrió la verdad y la empresa tuvo que quebrar, los empleados fueron despedidos y los directivos de Enron tuvieron que enfrentar juicios en su contra. Entonces, para evitar más escándalos mundiales de este tipo, se crearon otras leyes como la ley Sarbanes-Oxley y también se creó las normas de información financiera. Esto con la finalidad de poder evitar fraudes y poder tener un mejor control de la contabilidad y las finanzas. Las normas de información financiera son una serie de lineamientos que no son obligatorios, pero la gran mayoría de las empresas en todo el mundo las han adoptado porque son muy completas y nos dice cómo se debe de registrar la contabilidad. Aquí les voy a mostrar un resumen de lo que contiene las normas de información financiera. Por ejemplo, aquí podemos encontrar los postulados básicos de contabilidad, las características de los estados financieros, qué elementos debe de llevar los estados financieros, cómo se debe de presentar la información financiera. También viene algunos lineamientos que se deben de seguir al momento de registrar algunas cuentas como los inventarios, los pagos anticipados, el efectivo, etcétera. Y también viene cómo se deben de presentar el estado de flujo de efectivo, el estado de resultados y el estado de cambios en el capital contable. Entonces, en esta guía, ahí podemos encontrar todas las reglas que debemos de seguir en contabilidad.
Y estas reglas se siguen a nivel mundial. Hay unas normas internacionales de información financiera que son las que siguen todas las empresas de todo el mundo. También esto se hizo para poder homologar la contabilidad. ¿Por qué? Porque como ahorita estamos en una época de globalización, ya es muy común que extranjeros vengan a trabajar, por ejemplo, a nuestro país. Si, por ejemplo, un contador alemán viene a trabajar a una empresa mexicana y él observa los estados financieros, el contador de Alemania va a poder entender perfectamente la contabilidad mexicana porque los números son universales. Si estos no cambian en todo el mundo. A pesar del idioma, los números siguen siendo los mismos. Y dos, porque si el estado financiero que está aquí en pesos mexicanos se realizó conforme a las normas de información financiera, entonces tiene una estructura establecida, porque aquí nos dice qué estructura debe de llevar. Y como es la misma que en Alemania, porque estas normas se adoptaron de forma internacional, entonces el contador con facilidad va a poder entender los estados financieros de la empresa mexicana. O viceversa, si un mexicano va a trabajar, por ejemplo, en Francia de contador, también va a poder entender los estados financieros de Francia porque va a tener prácticamente la misma estructura que la contabilidad mexicana, porque se siguen las normas de información financiera. Y como les comento, los números también son universales, entonces con mayor facilidad se pueden entender. Entonces, también se hizo estas reglas de información financiera para poder facilitar las auditorías, porque anteriormente casi no se auditaban a las empresas, pero como vieron que ya era muy importante para poder detectar ahora sí algún problema tan fuerte como lo es un fraude, entonces ya ahora las auditorías son indispensables. Se tienen que llevar a cabo por lo menos cada 6 meses o cada 3 meses, ¿sí? Para poder evitar otro escándalo a nivel mundial como lo que ocurrió con la empresa Enron y para poder proteger las finanzas. Entonces, la contabilidad financiera se rige por las normas de información financiera. Y también en la época contemporánea, los reportes financieros son de mayor calidad porque se creó la computadora. Anteriormente, la contabilidad todo se llevaba a mano a través de libros físicos y todo se escribía a mano y posteriormente en máquinas de escribir. Pero ahora ya podemos hacer nuestros reportes, nuestros registros en la computadora. Podemos utilizar Excel para ello, incluso hay otros programas como el Compact o como el SAP que nos pueden ayudar para esto. Incluso en el sistema nosotros podemos ir alimentando diariamente la información sobre lo que ocurre de las transacciones de la empresa y ya al final del mes el mismo sistema nos puede brindar los estados financieros. Entonces, ya ahorita la tecnología nos ha ayudado mucho para poder crear reportes financieros de una manera más fácil, rápida y de mayor calidad. Entonces, la tecnología va avanzando. Capaz y en unos años, a cómo va la tecnología, inventan hasta robots contadores, ¿verdad? No sabemos en el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el avance tecnológico es muy fuerte y va avanzando a pasos agigantados. Por último, en el siglo XXI, aquí vemos actualmente la globalización de la economía, como les platicaba. Una empresa pudo haber nacido en México, pero como ha crecido, se pudo haber expandido a otros países, ya sea de América Latina o de Europa o de Asia. Entonces, ya muchas empresas, la gran mayoría, sobre todo las empresas internacionales, venden sus productos a nivel mundial. Y también aquí es muy importante mencionar el crecimiento del comercio electrónico. La empresa número 1 de comercio electrónico es Amazon, en donde uno puede
puede pedir su producto, su artículo y le llega hasta la comodidad de su hogar. Y esto se intensificó a raíz de la pandemia. Entonces, incluso algunos supermercados también ya se adaptaron a este avance tecnológico de las aplicaciones y uno puede solicitar su despensa por medio de la página de internet del supermercado o también por una aplicación de celular y sin ningún problema el cliente va a poder recibir su mercancía hasta la puerta de su hogar. Entonces, esas empresas, a pesar de ser en línea o virtuales, también requieren de contadores, ¿verdad? Porque como venden mucho, porque es a nivel mundial, tienen muchos clientes, pues sí necesita de un departamento muy fuerte de contabilidad para tener un registro de todo lo que ingresa en la empresa. Muy bien, entonces, a grandes rasgos, esta es la historia de la contabilidad y las finanzas. Vemos que empezamos escribiendo por medio de la escritura pictográfica y jeroglífica en las paredes, posteriormente en las tablillas de barro. Más adelante la contabilidad se llevaba en el papiro y en la actualidad podemos ver que ya podemos hacer reportes financieros de mayor calidad a través de la computadora. Entonces, todo esto es gracias al avance que ha tenido la humanidad en cuanto al desarrollo tecnológico. Ustedes en su producto número 1 pueden investigar más acerca de estos puntos que les menciono, de la historia de las finanzas, o si ustedes lo prefieren, pueden crear su línea de tiempo con información que ustedes hayan investigado en internet acerca de este tema. ¿Sí? La línea de tiempo es libre. Hay muchos acontecimientos históricos que también pueden mencionar. Estos no son los únicos. Esto es solamente un resumen general sobre la evolución de las finanzas. Entonces ustedes pueden investigar más información al respecto, también como cultura general de por qué ustedes están estudiando la carrera de finanzas y de por qué ha sido tan importante esta profesión, no solamente ahorita, sino desde tiempos remotos. Conclusión de la clase del día de hoy. Hoy vimos que las finanzas han sido una parte integral del desarrollo de la sociedad a lo largo de los últimos 5,000 años. Jugaron un papel clave en la configuración de las primeras ciudades, el surgimiento de los imperios clásicos, la exploración del mundo y la industrialización. ¿Sí? Entonces, las finanzas desde siempre han sido muy importantes, como lo vimos en nuestro resumen del día de hoy. Muy bien. Les agradezco mucho su atención y les deseo mucho éxito en sus actividades. Gracias.